del pueblo palestino. Eso se llama genocidio. Queremos que pare ya, por favor, haced algo para que pare ya. Bombas, 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 noche, día. El mundo tiene que aprender de que el débil no se lo puede machacar tanto. ¿Dónde están? ¡No se ven! ¿Es viable a medio o largo plazo Israel como Estado y como nación? Para tratar de entenderlo, vamos a apoyarnos en un análisis de Perry Anderson en la New Left Review, que tiene ya casi 25 años, a propósito del origen y las características del sionismo, una suerte de nacionalismo judío que no todos los judíos del mundo profesan y que sustenta el proyecto político de Israel como nación y como Estado colonial. Y también vamos a apoyarnos en una reflexión de hace un año del profesor israelí Ilan Pappé, a propósito del posible colapso de Israel, también en la New Left Review. A todos aquellos que llaman antisemitismo a explicar qué es el sionismo como proyecto racista y colonial, o al mero hecho de plantear que el colapso y final de Israel son posibles, les recordamos que Ilan Pappé es judío y que el señor que me acompaña aquí tiene más apellidos judíos que cualquier miembro del gobierno de Netanyahu. Todo tuyo, Manu Levin Judengloben. El movimiento sionista constituyó una variedad del nacionalismo étnico de la Europa central y oriental decimonónica, donde encontró al grueso de sus adeptos. Dos rasgos, sin embargo, distinguían la población de los judíos de otros grupos. Por un lado, no ocupaban, dice Perry Anderson, ningún territorio común ni hablaban ninguna lengua común, salvo quizá el yiddish para grandes grupos, sino que estaban diseminados por bolsas por todo el continente. Mis bisabuelos, por ejemplo, venían de Ucrania, Rusia, Polonia, Lituania. Pero por otro lado, los sionistas de entonces disponían de una tradición religiosa de gran antigüedad que les proporcionaba una base de identidad ligada a una patria sagrada fuera de Europa. Convirtiendo el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel en su objetivo, el sionismo pudo explotar reservas movilizadoras de energía teológica y cultural de sobra capaces de compensar su carencia de una base territorial o lingüística convencional. No obstante, los obstáculos para la creación de un Estado-nación a miles de kilómetros de distancia de la ubicación de sus integrantes, en un terreno habitado por otros seres humanos, bajo el dominio de un Estado colonial enorme que representaba a otro credo religioso, hubieran resultado insuperables de no haber sido por un factor adicional, decía Perry Anderson, que haría del sionismo algo más que otro mero movimiento nacionalista de la época. Vamos a explicarlo. Sociológicamente, los judíos de Europa presentaban una acusada polarización. En Europa del Este, sobre todo en Polonia y en Rusia, la mayoría de ellos eran población pobre y oprimida, como los ascendientes de Manu, y estaban expuestos a la humillación y al peligro que entrañaba todo prejuicio hostil proveniente del antisemitismo cristiano. Se hallaban en una posición peor que la de la más oprimida de todas las demás nacionalidades de la zona. Pero, por otro lado, en Europa occidental, no solo contaban entre sus filas con muchos miembros de la alta clase media, sino también con algunas de las mayores fortunas del continente. En una punta de Europa estaba la aldea judía de Chagall o de Martov, en la otra las altas finanzas de los Rothschilds y de los Warburgs o la carrera de Disraeli. La sombra del antisemitismo se proyectaba sobre todos los judíos, con independencia de qué cimas de riqueza o de poder pudieran llegar a alcanzar, conectando las categorías de vida superiores con las inferiores, tal y como hizo patente el asunto Dreyfus, el episodio detonante del sionismo. Pero durante la Belle Époque, el grupo mejor situado de los judíos europeos disfrutó, no obstante, de una entrada a los círculos dominantes de la Europa imperialista inimaginable para cualquier otra comunidad oprimida de la época. Sin esta doble determinación paradójica, desde arriba y desde abajo, el sionismo, decía Perry Anderson, nunca hubiera podido llevar a cabo sus objetivos. La Primera Guerra Mundial dio al movimiento el empuje definitivo con la Declaración de Balfour de 1917, que anunció un apoyo británico para la creación de una patria judía en Palestina que llegaba inmediatamente a la zaga de anteriores promesas francesas. La decisión de Londres de respaldar el sionismo constituía un producto inequívoco del cálculo interimperialista. Su objetivo inmediato era movilizar la opinión pública judía en Rusia y en Estados Unidos en apoyo del esfuerzo bélico aliado en un momento difícil, después de la Revolución de Febrero y antes de la entrada estadounidense en el conflicto, al mismo tiempo que marcaba la zona contra los planes franceses sobre Palestina. Detrás de ella, no obstante, había también una vieja disposición ideológica dentro de la cultura protestante, con su profundo apego al Pentateuco, que apoyaba el regreso de los judíos a la tierra prometida. Este elemento de sionismo cristiano
supuso un trasfondo fundamental para el escudo tendido por la élite imperial británica en pro de la propagación de los asentamientos judíos en Palestina, una vez que Gran Bretaña se hubo asegurado en Versalles su control de la región. En 1918 había unos 700.000 árabes y unos 60.000 judíos en Palestina. 20 años después había 1.070.000 árabes y 460.000 judíos. El sionismo adquirió así su peculiar naturaleza dual. Un movimiento de nacionalismo étnico europeo se convirtió inseparablemente en una forma de colonialismo europeo en ultramar. La colonia pionera, creada por el sionismo en la Palestina de preguerra, era muy sui generis. A diferencia de los colonos ingleses o en Norteamérica o en Australia, el Yishuv no se enfrentaba a cazadores-recolectores dispersos, sino a una densa población campesina a la que no se podía ni apartar a empujones ni borrar del mapa. A diferencia de los colonos franceses en Argelia o de los antiguos colonos holandeses en Sudáfrica, no podía permitirse explotar la mano de obra nativa a gran escala sin correr el riesgo de crear una sociedad de pieds noirs en la que, pasaría a constituir una minoría. La tarea de construir un Estado-nación étnicamente homogéneo, eso es Israel, en un medio hostil, solo se podía llevar a cabo creando una comunidad separatista cohesionada por creencias ideológicas y libre de toda fisura de clase. Eso eran los kibutz, de inspiración subjetivamente socialista, en la práctica la única solución disponible al problema de la colonización sin mano de obra nativa, tierras desocupadas o importantes cotas de capital riesgo. El apartheid era una mistificación en Sudáfrica, donde nunca se dio ningún desarrollo separado de las razas y el término no representaba más que un eufemismo para las formas más extremas de explotación de la población negra a manos de la población blanca. Algo semejante al apartheid, sin embargo, constituyó el objetivo provisional del sionismo de entreguerras. El enclave judío en Palestina era singular también en otro sentido. Desde el principio fue una sociedad de colonos sin país natal, una colonia que nunca provino de una metrópoli. Sin embargo, tenía tras de sí un imperialismo que le delegaba sus poderes. El poder colonial británico constituía la condición inexcusable de la colonización judía. Sin la sólida fuerza de la policía y del ejército británicos, la mayoría árabe, el 90% de la población, hubiera parado en seco el avance sionista después de la Primera Guerra Mundial. El sionismo dependía por completo para su crecimiento, por lo tanto, de la violencia del Estado imperial británico. Cuando la población árabe comprendió al fin el alcance de la penetración judía, se alzó en una enérgica revuelta que se prolongó desde abril de 1936 hasta mayo de 1939, históricamente la primera intifada y la más larga. Londres desplegó 25.000 soldados y escuadrones de las fuerzas aéreas para aplastar la sublevación. Fue la mayor guerra colonial del Imperio Británico en todo el periodo de entreguerras. El papel británico después lo admitían los Estados Unidos. Todos los nacionalismos étnicos, y todos los nacionalismos son étnicos en alguna medida, contienen semillas de una violencia potencial contra otras nacionalidades. No son rasgos culturales diferenciadores, sino situaciones históricas las que determinan que estas semillas den su fruto. El nacionalismo judío nació de una combinación de desesperación desterritorializada y de privilegio sociopolítico. Al igual que la mayoría de los movimientos nacionales, movilizó elevados ideales y una valentía devota entre sus adeptos, pero solo podía alcanzar objetivos que otros, situados en posiciones más afortunadas, tuvieron al alcance de forma relativamente fácil o pacífica a través de la connivencia colonial y de la expoliación violenta. Para esta empresa, el sionismo requería cuadros de temperamento implacable y, en efecto, los produjo. En la galería de los nacionalismos modernos, su expediente se encuentra en uno de los extremos de mayor crueldad. Jurídicamente, Israel es una república basada en la sangre y en la fe, en la que se combinaban criterios confesionales y biológicos para definir a los ciudadanos de pleno derecho, efectivos o potenciales, como aquellos individuos o bien nacidos de una madre judía o bien de certificada creencia mosaica con independencia de su localización geográfica. La ley del retorno garantizaba la residencia en Israel a todo el que se ajustara a estos requisitos teológico-étnicos, al mismo tiempo que impedía cualquier retorno de los refugiados palestinos a sus hogares.
en los siguientes 50 años se dio entrada a Israel a más de 5 millones más de inmigrantes judíos, mientras se reducía a los árabes a un permanente estatus inferior, negándoseles el derecho a comprar tierras o propiedades judías, a ingresar en las Fuerzas Armadas o a organizarse sin restricciones políticas. Fue Estados Unidos quien hizo posible la fortaleza sionista. No parece haberse hecho nunca ningún cálculo preciso del valor acumulativo de las transferencias unilaterales de capital realizadas por este Estado americano, muchas de ellas ocultas tras la maraña de suministros técnicos. Israel ha sido, básicamente, un Estado rentista. La consolidación y expansión del país dependía completamente de un inmenso embudo de armas y fondos con boca en Estados Unidos. En efecto, el testigo imperial al que el Reino Unido había renunciado en 1948 había pasado a manos de Estados Unidos. Desde entonces, el sionismo ha contado con un caparazón de poder estadounidense tal y como otrora contó con uno británico. El calado y la fuerza de la relación, no obstante, han sido de otro orden. No solo es Estados Unidos incomparablemente más rico y poderoso de lo que lo fue Gran Bretaña, incluso en sus tiempos de apogeo, no digamos ya durante la decadencia de sus años de entreguerras, sino que en su seno la comunidad judía, que por su propio esfuerzo se ha convertido en el más próspero de todos los grupos inmigrantes del país, ejerce una influencia sobre el Estado mayor que la que cualquier homólogo del pasado judío europeo jamás llegara a soñar. Arraigados en los negocios, el gobierno y los medios de comunicación, el sionismo estadounidense ha adquirido desde la década de los 60 un firme control sobre las palancas de la opinión pública y de la política oficial hacia Israel, que solo se ha debilitado en las más excepcionales ocasiones. En 1967, Isaac Deuster observó que Israel se había embarcado en una trayectoria de borrachera de triunfo. Las victorias se sucedían una tras otra con apenas indicios de fracaso, pero seguía existiendo una dificultad. La conquista de Gaza y Cisjordania había puesto a más de 1,5 millones de palestinos bajo la ocupación militar israelí, demasiados para ser asimilados como infraciudadanos al estilo de lo que se había hecho en 1950 y demasiados para ser expulsados como refugiados al estilo de lo que se había hecho en 1948 a falta de una guerra más prolongada. La guerra relámpago de 1967 había sido demasiado rápida como para cometer una limpieza importante. En esos pocos días, solo 120.000 árabes se habían visto sujetos a un traslado retroactivo, ni con mucho suficiente para modificar la demografía negativa de lo que los israelíes llaman Judea y Samaria. En este sentido más restringido, Deutscher estaba en lo cierto. La élite israelí se dividió respecto a su análisis de las consecuencias. El sionismo laborista, que en 1949 había estado a punto de hacer caso a las exhortaciones de Ben Gurión y de anexionarse Cisjordania definitivamente, pero que al final vaciló y dejó pasar la ocasión, se aferró después de aquello a la idea de que el régimen hachemí de Jordania, vecino tan servil como cabría desear, seguía siendo la mejor opción para custodiar la zona como gendarme contractual. El sionismo Likud, sin embargo, siguió agarrándose firmemente a la idea de que Eretz Israel incluía por definición Judea y Samaria. La primera alternativa quedó cancelada en el momento en el que Jordania desechó sus pretensiones sobre Cisjordania y aceptó una identidad nacional palestina. La segunda solo podía hacerse realidad en el caso de otra gran conflagración, con su correspondiente oleada de expulsiones, algo que no aparecía inmediatamente en el horizonte. Y la oportunidad llegó con el ataque de la resistencia palestina en octubre de 2023. Desde entonces, el objetivo de Israel es claro: vaciar definitivamente Gaza de palestinos a través de un genocidio sistemático apoyado por Estados Unidos y la OTAN. Pero el proceso podría acabar también con Israel. Ilan Pappé se pregunta si 120 años después de su creación, ¿podría el proyecto sionista en Palestina, la idea de imponer un Estado judío en un país árabe, musulmán y de Oriente Medio, enfrentarse a la perspectiva del colapso? Y Pappé razona que históricamente una plétora de factores puede hacer zozobrar a un Estado. Puede ser el resultado de constantes ataques de países vecinos o de una guerra civil crónica. Puede seguir al desmoronamiento de las instituciones públicas que se vuelven incapaces de prestar servicios a los ciudadanos. A menudo comienza como un lento proceso de desintegración que cobra impulso y luego, en poco tiempo, derrumba estructuras que antes parecían sólidas y firmes. Pappé dice
dice que los primeros indicadores del colapso son más claros que nunca en el caso de Israel y que estaríamos asistiendo a un proceso histórico que probablemente culminará con la caída del sionismo. Para Papé, un primer indicador es la fractura de la sociedad judía israelí. En la actualidad se compone de dos campos rivales incapaces de encontrar un terreno común. La fractura tiene su origen en las anomalías de la definición del judaísmo como nacionalismo. Mientras que la identidad judía en Israel ha parecido a veces poco más que un tema de debate teórico entre facciones religiosas y laicas, ahora se ha convertido en una lucha por el carácter de la esfera pública y del propio Estado. Esta lucha no solo se libra en los medios de comunicación, sino también en las calles. Un bando puede denominarse el Estado de Israel. Estaría formado por judíos europeos y sus descendientes, más laicos, liberales y en su mayoría, aunque no exclusivamente, de clase media, que contribuyeron decisivamente a la creación del Estado en 1948 y siguieron siendo hegemónicos en él hasta finales del siglo pasado. No se equivoquen, su defensa de los valores democráticos liberales no afecta a su compromiso con el sistema de apartheid que se impone de diversas formas a todos los palestinos que viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Su deseo básico es que los ciudadanos judíos vivan en una sociedad democrática y pluralista de la que estén, eso sí, excluidos los árabes. El otro bando es el Estado de Judea, podríamos decir, que se desarrolló entre los colonos de la Cisjordania ocupada. Goza de crecientes niveles de apoyo dentro del país y constituye la base electoral que aseguró la victoria de Netanyahu en las elecciones de noviembre de 2022. Su influencia en las altas esferas del ejército y los servicios de seguridad israelíes crece exponencialmente. El Estado de Judea quiere que Israel se convierta en una teocracia que se extienda por toda la Palestina histórica. Para lograrlo, está decidido a reducir el número de palestinos al mínimo y contempla la construcción de un tercer templo en lugar de Al-Aqsa. Sus miembros creen que esto les permitirá renovar la era dorada de los reinos bíblicos. Para ellos, los judíos laicos son tan herejes como los palestinos si se niegan a unirse a este empeño. Los dos bandos habían empezado a enfrentarse violentamente antes del 7 de octubre. Durante las primeras semanas tras el asalto, parecieron dejar de lado sus diferencias frente a un enemigo común, pero esto era una ilusión. Los enfrentamientos callejeros se han reavivado y es difícil ver qué podría propiciar la reconciliación. El resultado más probable ya se está produciendo ante nuestros ojos. Más de 500.000 de israelíes adscritos al Estado de Israel, los supuestamente laicos, han abandonado el país desde octubre, lo que indica que el país está siendo engullido por el Estado de Judea. Se trata de un proyecto político que el mundo árabe y tal vez incluso el mundo en general no tolerarán jamás a largo plazo. El segundo indicador es la crisis económica de Israel. La clase política no parece tener ningún plan para equilibrar las finanzas públicas en medio de perpetuos conflictos armados, más allá de depender cada vez más de la ayuda financiera estadounidense. La crisis se agrava aún más por la incompetencia del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que canaliza constantemente dinero hacia los asentamientos judíos de Cisjordania, pero que por lo demás parece incapaz de dirigir su departamento. El conflicto entre el Estado de Israel y el Estado de Judea, junto con los acontecimientos del 7 de octubre, está provocando, entre tanto, que parte de la élite económica y financiera traslade su capital fuera del Estado. Los que se plantean trasladar sus inversiones constituyen una parte significativa, ojo, del 20% de israelíes que pagan el 80% de los impuestos. El tercer indicador es el creciente aislamiento internacional de Israel a medida que se convierte gradualmente en un Estado paria. Este proceso comenzó antes del 7 de octubre, pero se ha intensificado desde el inicio del genocidio. Se refleja en las posiciones sin precedentes adoptadas por la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional. Anteriormente, el Movimiento Mundial de Solidaridad con Palestina fue capaz de galvanizar a la gente para que participara en iniciativas de boicot, pero no consiguió avanzar en la perspectiva de sanciones internacionales. En la mayoría de los países, el apoyo a Israel seguía siendo inquebrantable entre la clase dirigente política y económica. Los tribunales no han aliviado los brutales ataques contra la población de Gaza y Cisjordania, pero han contribuido al creciente coro de críticas al Estado israelí que cada vez proceden de más arriba y también de abajo. El cuarto indicador es el cambio radical que se ha producido entre los jóvenes judíos de todo el mundo. Tras los acontecimientos de los últimos 9 meses, muchos parecen ahora dispuestos a deshacerse de su conexión con Israel y el sionismo y participar activamente en el movimiento de solidaridad con Palestina.
Las comunidades judías, especialmente en Estados Unidos, proporcionaron en su día a Israel una inmunidad efectiva frente a las críticas. La pérdida, o al menos la pérdida parcial de este apoyo, tiene importantes implicaciones para la posición mundial del país. El lobby sionista puede seguir contando con la ayuda de los sionistas cristianos y con el apoyo de sus miembros, pero no será la misma organización formidable sin un importante electorado judío. El poder del lobby se está erosionando. El quinto indicador es la debilidad del ejército israelí. No cabe duda de que las IDF, las así llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, siguen siendo una fuerza poderosa con armamento de vanguardia a su disposición. Sin embargo, sus limitaciones quedaron al descubierto el 7 de octubre. Muchos israelíes consideran que el ejército tuvo mucha suerte, ya que la situación podría haber sido mucho peor si Hezbollah se hubiera unido en un asalto coordinado. Desde entonces, Israel ha demostrado que depende desesperadamente de una coalición regional liderada por Estados Unidos para defenderse de Irán. Más que nunca, el proyecto sionista depende de la rápida entrega de enormes cantidades de suministros por parte de los estadounidenses, sin los cuales ni siquiera Israel podría luchar contra un pequeño ejército guerrillero en el sur. La población judía del país percibe ahora de forma generalizada la falta de preparación y la incapacidad de Israel para defenderse. Esto ha provocado una gran presión para que se elimine la exención militar a los judíos ultraortodoxos en vigor desde 1948 y se empiece a reclutar a miles de ellos. Esto apenas cambiará las cosas en el campo de batalla, pero refleja la magnitud del pesimismo sobre el ejército, que a su vez ha profundizado las divisiones políticas dentro de Israel. El último indicador es la renovación de la energía entre las generaciones más jóvenes de palestinos. Están mucho más unidos, orgánicamente conectados y tienen más claras sus perspectivas que la élite política palestina. Dado que la población de Gaza y Cisjordania es una de las más jóvenes del mundo, esta nueva generación tendrá una inmensa influencia en el curso de la lucha de liberación. Los debates que están teniendo lugar entre los grupos de jóvenes palestinos muestran que están preocupados por establecer una organización genuinamente democrática que persiga una visión de la emancipación que sea antitética a la campaña de la autoridad palestina por el reconocimiento como Estado. Parecen preferir la solución de un Estado al desacreditado modelo de los dos Estados. ¿Serán capaces de dar una respuesta eficaz al declive del sionismo? Es una pregunta difícil de responder. El colapso de un proyecto de Estado no siempre va seguido de una alternativa más brillante. En otros lugares de Oriente Próximo, en Siria, Yemen y Libia, hemos visto los sangrientos y prolongados que pueden ser los resultados. En este caso, se trataría de una descolonización. Y el siglo pasado ha demostrado que las realidades poscoloniales no siempre mejoran la condición colonial. Solo la solidez y entidad de los palestinos puede hacernos avanzar en la dirección correcta. Creo que tarde o temprano una fusión explosiva de estos indicadores tendrá como resultado el fin del proyecto sionista en Palestina. Cuando esto ocurra, debemos esperar que un robusto movimiento de liberación llene el vacío. Durante más de 56 años, lo que se denominó proceso de paz, un proceso que no llevaba a ninguna parte, fue en realidad una serie de iniciativas estadounidenses y israelíes a las que se pedía a los palestinos que reaccionaran. Hoy, paz debe sustituirse por descolonización. Y los palestinos deben poder articular su visión de la región y a los israelíes se les debe pedir que reaccionen. Sería la primera vez, al menos en muchas décadas, que el movimiento palestino tomara la iniciativa de exponer sus propuestas para una Palestina postcolonial y no sionista. Tanto si a la gente le agrada la idea como si le aterra, el colapso de Israel se ha convertido en algo previsible. Esta posibilidad debería influir en el debate a largo plazo sobre el futuro de la región. Se impondrá en la agenda a medida que la gente se dé cuenta de que el intento de un siglo, liderado por Gran Bretaña y luego por Estados Unidos, de imponer un Estado judío en un país árabe, está llegando lentamente a su fin. Tuvo el éxito suficiente para crear una sociedad de millones de colonos, muchos de ellos ahora de segunda y tercera generación, pero su presencia sigue dependiendo, como cuando llegaron, de su capacidad para imponer violentamente su voluntad a millones de indígenas que nunca han renunciado a su lucha por la autodeterminación y la libertad en su tierra natal. En las próximas décadas, los colonos tendrán que abandonar este planteamiento y mostrar su voluntad de servir, de vivir como ciudadanos iguales en una Palestina liberada y descolonizada. Pues tremendo lo que dice un ciudadano israelí llamado Ilan Papé. Hoy en La Base hablamos del colapso de Israel. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Bueno, hoy en La Base hemos decidido hacer un análisis con rigor de la situación del conflicto palestino-israelí y en realidad de la propia viabilidad de Israel como Estado colonial.
Manu Levín, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? Después de esta introducción tan larga Sí. que hemos hecho Y un con poco Perry densa. Anderson y Ilan Pappé. Algunos párrafos quizá hay que escucharlos más de una vez, pero yo creo que tiene sentido y que merece la pena a veces tener programas un poco más profundos, donde planteemos las cosas, como tú dices, con rigor y con más extensión o con más matices que en otras ocasiones. Vamos a recuperar algunos materiales también en la sección que viene a continuación para intentar seguir tirando de este hilo y preguntarnos cómo sería el fin de Israel como proyecto colonial en Palestina y para responder una vez más a toda esa propaganda que identifica el antisionismo con el antisemitismo. Hoy además contaremos con Daniel Lobato, activista y analista especialista en Oriente Próximo y Palestina. Arrancamos, Ada. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Vamos de una al turrón. Editorial de El País de hace unas semanas, a finales de marzo. La guerra de Netanyahu. La maquinaria de la muerte en Gaza solo sirve para sostener a un gobierno extremista que está dañando la democracia israelí. Atención al marco. Un gobierno extremista que está dañando la democracia israelí. Quedémonos con eso que ahora volvemos. El País se fijaba en este editorial en la dimensión interna de las decisiones de Netanyahu y en lo que suponen de deslizamiento del régimen israelí desde, digamos, una democracia de colonos, con muchas comillas, hacia una autocracia de colonos, del Estado de Israel al Estado de Judea, lo que estábamos apuntando hace un momento. Netanyahu, decía El País, trata de sobrevivir políticamente con un doble incentivo para los extremistas, la anexión territorial que se pueda derivar de esta guerra y el bloqueo de cualquier fórmula de Estado palestino. De ahí que necesite la guerra permanente, decía El País. Gracias a la guerra, Netanyahu tendrá presupuesto, se eludirá la disolución de la Knesset y con ello la probable derrota electoral. Podrá culminar la purga que está efectuando en la seguridad militar, el ejército y la fiscalía, siguiendo el mismo modelo de sometimiento del Estado a la lealtad personal que está usando Trump. Eludirá así las investigaciones sobre sus responsabilidades en la prevención de los ataques del 7 de octubre de 2023, las pesquisas sobre corrupción en su entorno y las imputaciones judiciales que le afectan personalmente. Con su búsqueda de impunidad, con sus ataques al Estado de Derecho y a las instituciones, Netanyahu ha colocado a su país en una peligrosa deriva iliberal y autoritaria que necesita cada vez más muertos y más sufrimiento para sostenerse. Esto, decía el diario El País en marzo, sobre la huida hacia adelante en clave de política interna que cabría identificar en determinadas decisiones del actual gobierno israelí. Y ojo, más recientemente, hace solo unos días, lo tratamos aquí en la base, los bombardeos israelíes contra Damasco y otros puntos de Siria también le sirvieron a Netanyahu, qué casualidad, para zafarse de la causa judicial por corrupción que tiene. Algo de eso puede haber, ¿verdad?, detrás de las decisiones militares o de los tiempos concretos de esas acciones por parte de Israel, aunque, a mi modo de ver, aunque con determinadas decisiones se puedan matar dos pájaros de un tiro, digamos, leer el genocidio en Gaza como una mera artimaña para la supervivencia política interna de Netanyahu es una lectura, digamos, pequeña de las cosas y creo que equivocada si eso se sitúa en primer plano, porque lo que hay en el fondo, el objetivo histórico real, es un plan de colonización y de limpieza étnica en Palestina que se aplica desde hace décadas, desde antes de que Netanyahu aprendiera a hablar, y ese objetivo, más allá de las pequeñeces de la coyuntura política interna o de los eventuales intereses propios de tal o cual figura de la política israelí, es un objetivo de Estado, o de varios estados, mejor dicho, porque detrás está Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, etc. El genocidio, el apartheid, la limpieza étnica, no son un deseo o una necesidad personal de un dirigente, que también puede ser, ni algo que responda a lógicas contingentes de coyuntura, que también puede ser, es la esencia misma del proyecto sionista en Palestina. En cualquier caso, la clave del marco del editorial del País, que es en general el marco en el que se mueve toda la progresía, es la que enfatizábamos antes. Israel es una democracia y la actual fase genocida una suerte de excepción brutal propia de un gobierno extremista. Cuando este genocidio acabe y Netanyahu ya no esté al frente, Israel va a poder volver a ser una democracia respetable. Claro, cuando esto acabe, aquí no ha pasado nada. Por eso, dentro de ese marco, lo máximo que se plantea aquí, y que aún ni siquiera ha tenido lugar, son sanciones. Que está muy bien, pero sanciones a Israel, a ver si así se cortan un poquito, dejan de bombardear Gaza y ya está. Así ya Israel volvería a ser una democracia respetable y los ojos del mundo podrían dirigirse hacia otro lugar. No es ese el escenario que queremos plantear aquí, sino explorar, preguntarnos al menos, como venimos haciendo, cómo sería un escenario diferente, que es al que nos dirigimos quizá.
que es el del fin del proyecto colonial en Palestina. El fin de Israel, la desaparición, la caída de todas las estructuras y aparatajes coloniales en Palestina para dar paso, como se reclamó y se logró en Sudáfrica, a un Estado democrático, laico e igualitario, al menos sobre el papel, para todos sus habitantes, independientemente de su etnia o religión. Y ojo, en cierto modo, en términos materiales, ya hay un único Estado, el de Israel, que controla todo el territorio de Palestina, solo que es un Estado de apartheid. Así es. Israel y Palestina, un único Estado de hecho, escribió hace ya un tiempo Carlos Penedo en Infolibre. El estatus temporal de ocupación de los territorios palestinos es ahora una condición permanente en la que un Estado gobernado por un grupo de personas gobierna sobre otro grupo de personas, dice el texto literalmente. Palestina no es un Estado en espera e Israel no es un Estado democrático que ocupa accidentalmente territorio palestino. Todo el territorio al oeste del río Jordán ha constituido durante mucho tiempo un solo Estado bajo el dominio israelí, donde la tierra y la gente están sujetas a regímenes legales radicalmente diferentes y los palestinos son tratados permanentemente como una casta inferior. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, un Estado controla la entrada y salida de personas y bienes, supervisa la seguridad y tiene la capacidad de imponer sus decisiones, leyes y políticas a millones de personas sin su consentimiento. He aquí, dicho sea de paso, un argumento difícilmente objetable sobre por qué Israel no es una democracia, sino un Estado de apartheid. De hecho, muchísimos palestinos de Cisjordania pasan por el sistema penitenciario israelí. Israelí siempre suele argumentar que es una democracia y que no se puede hablar de apartheid porque los palestinos de Cisjordania y de los territorios ocupados no son ciudadanos de Israel. Claro, pero si no son ciudadanos de Israel, entonces, ¿por qué los juzgan tribunales de Israel y los encierran en cárceles de Israel? Claro, ¿no será más bien que no son ciudadanos de Israel en todo lo que se refiere a tener los mismos derechos que los israelíes, pero sí para ser reos de Israel o para ser mano de obra barata? Bueno, pues eso es precisamente el apartheid. Concluía esta pieza en Infolibre. El movimiento de liberación de Palestina, en clave estatal, sería hoy mejor expresarlo como el movimiento de liberación de los palestinos, que será también el de todos los residentes, independientemente de su confesión religiosa, orientación política o adscripción cultural, ciudadanos con los mismos derechos fundamentales, sociales y políticos de un único Estado multicultural y multirreligioso, como lo son casi todos, como el que ya existe sobre el terreno, pero realmente democrático para toda su población. Bueno, con todo esto en mente, sigamos con el análisis dirigiéndonos hacia la clave del programa de hoy, que es la reflexión pues, sobre lo que tiene sentido reivindicar como resolución a la situación en Palestina y sobre la pregunta que planteábamos como título: ¿sobrevivirá Israel? ¿Tiene futuro el proyecto sionista en Palestina? ¿Es sostenible? Israel no tiene todavía ni 80 años, es decir, un instante en tiempos históricos. ¿Llegará Israel a su centenario? Y sobre todo, ser antisionista, esto es, defender la desaparición de Israel y oponerse a la idea de un Estado judío, ¿es ser, como dicen algunos, antisemita? ¿Es estar en contra de los judíos? Vamos con ello. Primero, ¿sobrevivirá Israel? ¿Es sostenible en el tiempo la existencia de un Estado colonial occidental en el corazón del mundo árabe que para mantenerse en su corta historia hasta el día de hoy ha necesitado hacerle la guerra a todos y cada uno de sus países vecinos y ejercer la máxima violencia contra los millones de palestinos que viven en alguno de los tres trozos en los que se divide hoy el territorio palestino, Gaza, Cisjordania e Israel? Según algunos historiadores, como el judío israelí Ilan Pappé, lo que estaríamos viviendo en el presente serían los últimos coletazos violentos de un proyecto colonial que se dirige al colapso. Oscurece antes del amanecer, pero el colonialismo de los colonos israelíes llega a su fin, escribió Ilan Pappé en otro texto a principios de 2024. Este proyecto histórico, decía Ilan Pappé, ha llegado a su fin y será un fin violento. Este tipo de proyectos suelen derrumbarse violentamente y por lo tanto se trata de un momento muy peligroso para sus víctimas, que son siempre los palestinos junto con los judíos, porque también los judíos son víctimas del sionismo. Quedémonos con esta última frase clave que ahora volvemos sobre ella. Más allá de si el vaticinio de Ilan Pappé se acabará cumpliendo o no, lo cierto es que hay unas cuantas señales que apuntarían en esa dirección. La persistencia demográfica de la población nativa palestina, como explica siempre Daniel Lobato, la persistencia demográfica y en la lucha por la liberación nacional. Demográfica y en la lucha. El propio 7 de octubre es ejemplo de esto. También están las debilidades militares que ha revelado la confrontación con Irán, la propia deriva autocrática interna de Israel, factores que también enumeramos antes, el cambio en la percepción de Israel en el mundo, incluido entre las comunidades judías de fuera de Israel. No olvidemos que la mayoría de los judíos del mundo viven fuera de Israel. Lo que decía el país de la democracia israelí, en la que Netanyahu es una excepción, pues ya no se lo cree casi nadie. Hoy Israel
En España, por ejemplo, es considerado una amenaza a la paz mundial por el 70% de la población, y encuestas hechas por el propio Estado de Israel en Estados Unidos muestran que 2/3 de los jóvenes judíos estadounidenses apoyan al pueblo palestino y 1/3 simpatiza con Hamás. Y esos millones de judíos de todo el mundo que son antisionistas y que de hecho están protagonizando movilizaciones pro-palestinas en muchos países, son todos antisemitas, ¿verdad? Todos son antisemitas, como Ilan Pappé, que es antisemita también, y como tú, Manu Levin, que eres antisemita también, Somos ¿verdad? todos antisemitas, por supuesto que sí. Cualquiera que haya seguido este programa ya sabe lo que pensamos de esa aberración, pero vamos con esto una vez más porque si los propagandistas del genocidio no se cansan, nosotros tampoco. Te dicen cada día que si defiendes el fin del proyecto sionista en Palestina es que eres antisemita y que odias a los judíos, ¿no? Aunque quien defienda esa posición sea, por ejemplo, Ilan Pappé, ya que lo estamos citando, que es judío e israelí, o aunque lo diga alguien con más apellidos judíos que cualquier ministro israelí. Solo el hecho de que la mayoría de los judíos del mundo vivan fuera de Israel y que millones de ellos sean antisionistas debería bastar para darnos cuenta de que identificar judaísmo con sionismo y por lo tanto antisionismo con antisemitismo no resiste el menor análisis riguroso. La mayoría de los judíos no son sionistas y la mayoría de los sionistas hoy no son judíos, al contrario. Los sionistas hoy son más bien la extrema derecha de todo Occidente, los antisemitas de toda la vida, esos son los que más defienden a Israel, como cualquiera puede comprobar a diario. Con esto estaría casi todo dicho, pero vamos un paso más allá, vamos a darle la vuelta al calcetín. Porque a mí me gustaría explicar hoy realmente por qué soy antisionista. Yo soy antisionista no solo por oponerme a la colonización de una tierra que es de otro pueblo. Sería antisionista aunque hubieran hecho Israel en una isla desierta, sin población, o en la luna. Porque considero que lo que es realmente antisemita, o antijudío, mejor dicho, tanto en su planteamiento teórico como en su realidad histórica, es el sionismo. Es la idea de que tiene que haber un Estado para los judíos, para que vivan en un país aparte. Porque creo que eso, la creación de un país aparte para los judíos, independientemente de dónde esté y del pueblo palestino y de todo lo demás, va en contra de todo aquello por lo que lucharon las comunidades judías, nuestros abuelos y bisabuelos, que fueron perseguidos y expulsados de Europa. No de Palestina, de Europa, de determinados países de Europa. Se trata de un momento muy peligroso para las víctimas del sionismo, que son siempre los palestinos, sí, junto con los judíos, porque también los judíos son víctimas del sionismo, decía Ilan Pappé. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué? Profundicemos un poco en esa idea de que los judíos israelíes son verdugos de los palestinos, pero que al mismo tiempo los judíos también son víctimas del propio proyecto sionista. Es una cuestión compleja, pero aquí no tenemos miedo a entrarle a los debates por espinosos que sean. Vamos a ponernos un momento más en modo audiolibro aquí mano a mano para leer algunas cosas y ahora comentamos. Veréis que se entiende todo perfectamente. Recuperamos esta pieza en The Middle East Eye, firma Joseph Massad. La oposición judía a Israel es tan antigua como el sionismo, es el título. Mi querida amiga Evelyn Hetz-Galinsky, incansable activista judía alemana antisionista, miembro de la coalición de grupos judíos contra la ocupación llamada Judíos Europeos por una Paz Justa, no es más que un ejemplo. El padre de Evelyn, Heinz Galinsky, superviviente del Holocausto de Auschwitz, dirigió el Consejo Central de Judíos de Alemania Occidental de 1954 a 1962 y de nuevo desde el 88 hasta su muerte en 1992. Un cristiano alemán pro-Israel ha acusado a Evelyn de ser antisemita por su antisionismo. Pero nada de esto es nuevo. Los judíos europeos y estadounidenses han estado en la vanguardia de la oposición al sionismo desde su nacimiento como movimiento colonial de colonos a finales del siglo XIX. En agosto de 1897, Theodor Herzl intentó convocar el primer congreso sionista en Múnich. Sin embargo, fueron las fuerzas combinadas de un gran número de rabinos ortodoxos y reformistas, que normalmente estaban de acuerdo en muy pocas cosas, las que le desalojaron a él y a su herética organización de Múnich. Se vio obligado a convocar la conferencia al otro lado de la frontera, en Basilea, Suiza, desde donde difamó a los rabinos antisionistas como los rabinos de la protesta. Los judíos franceses también parecían inmunes al atractivo del sionismo. Herz los había descrito en sus diarios de la siguiente manera despectiva y antisemita. Eché un vistazo a los judíos de París y vi una semejanza familiar en sus rostros, narices atrevidas y deformes, ojos furtivos y astutos. Herz estaba horrorizado por el patriotismo de los judíos franceses que les hacía aún más reacios al sionismo, algo que lamentaba y condenaba. 6 semanas después de la fundación de la organización sionista, los judíos rusos formaron el Bund, la Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia, y se opusieron vehementemente y ridiculizaron el sionismo. El Bund mantuvo esta postura
hasta que sus miembros fueron borrados de la existencia durante la Segunda Guerra Mundial en las brasas de las cámaras de gas y los crematorios de la Alemania nazi. Todo ello al margen de los judíos comunistas de Europa del Este y de la Unión Soviética, que condenaban el sionismo sin paliativos. Antes y después de que Lord Arthur Balfour, ministro de Asuntos Exteriores protestante evangélico británico, hiciera su infame declaración en noviembre del 17, las principales personalidades y organizaciones judías británicas se opusieron con determinación a sus planes. El exsecretario de Estado para la India y único miembro judío del gabinete británico en aquel momento, Lord Edwin Montagu, declaró, atención a esta frase: toda mi vida he luchado para salir del gueto. Ustedes quieren obligarme a meterme en otro gueto. Voy a repetir esta frase. Toda mi vida he luchado para salir del gueto. Ustedes quieren obligarme a meterme en otro, en referencia a Israel. Los líderes judíos británicos también protestaron contra lo que consideraban una política británica prosionista y antisemita. La Junta de Diputados de los Judíos Británicos y la Asociación Anglo-Judía, las dos organizaciones judías británicas más importantes de la época, escribieron una carta publicada en The Times en la que afirmaban, atención también a esta frase, que el establecimiento de una nacionalidad judía en Palestina basada en esta teoría de la supuesta falta de hogar de los judíos sin duda tiene el efecto en todo el mundo de etiquetar a los judíos como extraños en sus tierras nativas y de socavar su posición duramente ganada como ciudadanos y nacionales de esas tierras. En Estados Unidos, destacados judíos estadounidenses se levantaron en armas cuando el presidente racista antinegro y antinativos americano Woodrow Wilson respaldó la declaración de Balfour. Ya en 1919, Julius Kahn, congresista judío de San Francisco, entregó a Wilson una declaración respaldada por 299 judíos, tanto rabinos como laicos. El documento denunciaba a los sionistas, vamos con otra frase clave, por intentar segregar a los judíos e invertir la tendencia histórica hacia la emancipación, y se oponía a la creación de un Estado claramente judío en Palestina por ser contrario a los principios de la democracia. En 1944, ya acabamos el relato, Lessing J. Rosenwald, presidente del Consejo Americano para el Judaísmo, declaró: el concepto de un Estado racial, el concepto hitleriano, es repugnante para el mundo civilizado, como atestigua la temible guerra global en la que estamos envueltos. Insto a que no hagamos nada que nos devuelva al camino del pasado. Entre los judíos alemanes, el filósofo Hermann Cohen publicó en 1915 Germanismo y Judaísmo, que se oponía al proyecto sionista, argumentando que los judíos no necesitaban una patria, puesto que eran parte integrante de Europa. Recapitulamos. El sionismo, que siempre fue minoritario en las comunidades judías de todo el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial, era visto por estas comunidades como un movimiento dirigido a vaciar Europa de judíos y como un proyecto que venía a segregar a los judíos, invirtiendo la tendencia hacia su emancipación en los países de los que realmente formaban parte y en los cuales lucharon para ser considerados iguales que el resto de los alemanes, polacos, rusos o ucranianos. Por eso, el antisionismo judío no consiste solo en estar en contra de robarle la tierra a otro pueblo, por supuesto, sino de la idea misma de que los judíos se vayan a vivir a un país aparte, porque esa idea es lo que es realmente antijudío. ¿O lo realmente antijudío no es acaso la idea de que los judíos no pueden estar donde quieran, en sus propios países de origen, y que por lo tanto hace falta crear un país aparte, un gueto, solo para ellos? Para que estén ahí, además, siendo el mascarón de proa de los intereses en el Oriente Medio de las mismas oligarquías occidentales que los masacraron y expulsaron de Europa. Eso es lo que piensa un servidor. Y vamos a responder también a un aspecto concreto e importante, ojo, de la propaganda que nos tacha de antisemitas. Esta camiseta que llevo dice: Palestina libre desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar es una consigna que, como sabéis, ha sido directamente prohibida en algunos países, como en Alemania, por ejemplo, donde ya se han dictado condenas contra manifestantes simplemente por decir eso: Palestina libre desde el río hasta el mar. Sí, porque se plantea que la consecución de ese objetivo, la liberación de todo el territorio de Palestina y el fin del Estado de Israel, implicaría la eliminación o la expulsión de millones de judíos del territorio de Palestina, gente que ya ha nacido allí, etcétera, etcétera. Que tiene sentido contemplar esa dimensión de las cosas, ¿no? Porque yo creo que existe la noción en mucha gente de que Israel es un estado genocida que ha colonizado una tierra de otro pueblo y que eso se tiene que terminar, pero que algo habrá que hacer también con las millones de personas judías que viven en Israel una vez que el Estado pues ya se creó y se pobló, que en algún sitio tiene que vivir toda esa gente, ¿no? Bueno, abordemos ese punto, ¿por qué no? El fin del Estado de Israel, el fin del Estado colonial de apartheid en Palestina, desde el río hasta el mar, no significa el fin de la vida judía en Palestina, en absoluto. Cuando ese momento llegue, y yo creo que llegará pronto,
Los judíos que quieran podrán quedarse en Palestina, pero en igualdad con los árabes y con cualquier otro ser humano que quiera habitar ese territorio, no en un Estado etnosupremacista. ¿Por qué la caída de las estructuras coloniales y de apartheid tiene que significar que se vayan de Palestina todos los judíos? Se pueden quedar los que quieran, insisto, pero en igualdad. Y los que no quieran, ¿por qué no vuelven a los países de los que realmente fueron expulsados nuestros abuelos y bisabuelos? ¿Por qué no vuelven a Europa? Que ya está pasando con mucha gente, ¿eh? Ojo, lo decíamos antes, que hay cientos de miles de israelíes que se han ido de Israel porque no se sienten seguros. ¿Sabéis lo que es la Hok Ashbut, la ley de retorno? Una de las leyes más importantes de Israel, que dice que toda persona de origen judío que migre a Israel recibe la nacionalidad inmediatamente y poco menos que le dan una casa y un trabajo y le enseñan el idioma. Muy interesante. ¿Por qué no se hacen grandes leyes del retorno en Polonia o en Rusia o en Lituania o en Alemania o en Ucrania o en España, de donde se expulsó a todos los judíos? Que todo descendiente de judío de esos países que vuelva reciba la nacionalidad, una casa y un trabajo, y que se hagan grandes actos simbólicos de reconciliación y de retorno de los judíos a Europa. ¿No les gustan tanto ahora los israelíes a los fachas europeos? Pues que los reciban de vuelta en Europa. Fin del estado de apartheid en Palestina, abajo los muros de Gaza y Cisjordania, derecho a voto para todos los palestinos e igualdad jurídica de todos los habitantes desde el río hasta el mar, sean judíos, musulmanes, cristianos o ninguna de las anteriores, y leyes del retorno en Europa para quienes quieran regresar. Ser antisionista no solo no es ser antisemita, es al revés. Los judíos más dignos y más coherentes con la historia de sus propias familias expulsadas de Europa son aquellos que se oponen al sionismo, que es el proyecto histórico de segregación de los judíos en un país aparte, encima construido sobre el robo de la tierra de otro pueblo. Gracias, Manu. Este audio de Villarejo con Ferreras y compañía que sacamos en Diario Red hablando sobre Francisco Granados, Ignacio González y el Corte Inglés no era desconocido. Sin embargo, ¿por qué ningún otro medio además de Diario Red lo ha publicado? Probablemente la clave esté aquí. Hay un programa que lo denunciaron los propios vigilantes jurados. Se lo dijo a un señor que era en aquel entonces el decano, y el decano se fue con eso a quien había hecho un programa que era el Corte Inglés y ahora trabaja en el Corte Inglés por 10.000 euros al mes. El Corte Inglés es una de las empresas más poderosas de España y financia con publicidad muchos medios de comunicación que saben que si publican esta información puede que les cierren el grifo. Pero en Canal Red y en Diario Red tenemos las manos libres para informar porque dependemos de ti. Por eso es importante que si puedes, tú también te suscribas e invites a familiares y amigos a que también lo hagan, para que podamos llevar a cabo investigaciones cada vez más ambiciosas y sigamos dando la batalla mediática frente a quienes de verdad mandan en el capitalismo, las grandes empresas. Hoy, como decíamos, nos acompaña Daniel Lobato, activista y analista de Oriente Próximo. Muchísimas gracias por atendernos, Daniel. Un placer, como siempre, Pablo, estar contigo, con Manu y con todo el equipo de Canal Red. Querríamos conocer tu análisis sobre algo que a algunos les parece imposible y es el fin del Estado de Israel como Estado de apartheid, como Estado étnico. ¿Esto se puede plantear en el corto o en el medio plazo? En realidad era un hecho que se iba a producir desde hace años, incluso intelectuales israelíes sionistas, digamos, del bando contrario a Ilan Pappé, como Benny Morris, ya llevan muchos años advirtiendo de que se acercaba el colapso, ¿no?, de Israel por ese gran primer factor que yo a veces soy un poco reiterativo con la cuestión de no conseguir aplastar ni a la demografía palestina ni a su resistencia, ¿no? Aparte de los siguientes factores en el sostenimiento de un Estado colonial, como es pues su cohesión, su seguridad, su sostenibilidad económica y de otro tipo, y un gran tercer factor que es el contexto geopolítico, ¿no? Entonces ese primer gran factor ya se advertía desde hacía muchos años y por tanto era algo que iba a ocurrir sí o sí, pero claro, en un régimen colonial que estaba en una guerra eterna contra los nativos, en una guerra eterna contra el ordenamiento, si se quiere, jurídico internacional y en una guerra eterna mediática contra la verdad, bueno, pues durante ciertas décadas más o menos estaba siendo exitoso en eso, pero claro, el producto acumulativo de las minúsculas contradicciones día a día, del minúsculo derramamiento de sangre día a día, de las pequeñas demoliciones de casas día a día, ese efecto acumulativo que hace que al final los palestinos el 7 de octubre los expusieran todos de golpe, ¿no? Digamos, acelerando el tiempo histórico.
que venía ralentizado por toda esa cobertura o encubrimiento de esas grandes guerras que el régimen estaba confrontando desde hace 7 décadas, pues esa aceleración del tiempo histórico ha llegado y de pronto pues mucha gente dice, ¿cómo ha podido ocurrir esto, ¿no? ¿Cómo es que de pronto el agua hierve cuando ha subido solo 1 grado a 100 grados, cuando ha subido 99 grados antes y no ha ocurrido nada, ¿no? Un dique, una presa que ha acumulado digamos, hectómetros de sangre palestina y cómo de pronto ha reventado ese dique. Bueno, pues esa acumulación de pequeños y minúsculos descomposiciones internas cualitativas y cuantitativas que se van amontonando y que un día rompen, y como, bueno, pues yo viví también la caída de la Unión Soviética, que parecía algo eterno, ¿no? En mi infancia, y esos momentos del tiempo histórico se aceleran y llegan, y habéis hecho un extraordinario repaso, ¿no? Pero fíjate, incluso esta mañana yo decía algo así en un post: si intentásemos soslayar toda la cuestión de la ilegitimidad de la construcción del régimen israelí como régimen invasor, colonial, expoliador, etcétera, y digamos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación mental para hacerlo equivalente o equiparable al resto de comunidades de estados del planeta, alguien puede pensar, y lo dije así en otro programa, que tras apagar las calderas de Auschwitz o dejando ahí las infinitas ruinas y escombros de Hiroshima, de pronto, como habéis dicho hace unos minutos, aquí no pasa nada y pasamos a otra cosa, y de nuevo Israel sigue siendo un régimen en la normalidad internacional en todas sus relaciones, ¿no? Eso no va a ocurrir, y el 7 de octubre comenzó ese capítulo final que a mucha gente, pues ya digo, que le pudo sorprender y le puede seguir sorprendiendo. Este podcast que estáis haciendo realmente es todavía insólito, es casi anecdótico dentro de... apenas se pueden leer artículos en los cuales alguien juegue a imaginar qué ocurrirá con un Israel que pudiera desaparecer, ¿no? El fin de Israel es algo que parece que atenaza a las manos, las mentes, y nadie, digamos, teoriza sobre ello, salvo vosotros. Hace un año exactamente, también en julio, hicisteis un programa en el cual lanzasteis un mensaje que era completamente inédito en medios más o menos de masas como es el vuestro, en el cual textualmente decíais: lo que toca es abordar cómo se va a llevar a cabo la descolonización de Palestina. Hace un año ya. Y bueno, pues ya comienzan a ver, el ritmo de los procesos es realmente muy lento, cada día es excesivamente tarde, frente al ritmo tan rápido de las masacres, del genocidio, de la hambruna, de todas las perversiones que se ejecutan contra los palestinos en Gaza, pero va a llegar esa suma cualitativa y cuantitativa, ¿no? Y habéis dado un repaso, no me quiero extender porque otras veces sí he hablado mucho, pero yo creo que el programa de hoy vuestro ha sido magnífico. Habéis dado un repaso gigantesco a los grandes problemas estructurales que tiene hoy la colonia israelí, en el aspecto político, en el aspecto social, demográfico, en el aspecto económico. Habéis dado 4 pinceladas, pero realmente se podría hacer una gigantesca lista de cómo la ventilación asistida económica por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, está sosteniendo al régimen, que tiene su aeropuerto cerrado, sus puertos casi deshabilitados, que tiene sus grandes empresas con una liquidez a pocos meses vista, que la fuga de empresas cambiando su sede social a otros países en el extranjero y trasladando a su personal, especialmente las tecnológicas, trasladando a su personal más cualificado. Es decir, es rebajar la calidad crediticia de la deuda israelí. Standard & Poor's, Moody's, ya sabemos que son compañías que operan en un sentido también del imperio, pero aún así están degradándola permanentemente, y a pesar de todo, la bolsa israelí viviendo una especie de burbuja eufórica, como el Titanic antes de hundirse, de grandes rendimientos económicos, producto de la mera inversión estadounidense o financiación para que no se caiga el régimen, ¿no? Y el plano militar, pues lo habéis detallado también. Por tanto, esas fallas se están amontonando de forma acumulativa, cuantitativa y cualitativa, y
y van a explotar y además con un líder irreemplazable, que no hay nadie que pueda sustituirle. Nadie le ha presentado una moción de censura para quererse poner en su lugar. Los dos que podrían estar, Smotrich y Ben-Gvir, son outsiders, no responden a esa dinámica social que habéis presentado también perfectamente, de esos, digamos, sionistas pragmáticos históricamente, o a esos sionistas milenaristas que todavía no son mayoritarios, ¿no? Y no lo van a permitir en Occidente y Estados Unidos. Por tanto, se va a producir, no podemos decir cuándo. Yo creo aventurar que en 2 años máximo toda esa acumulación de descomposiciones va a reventar, ¿no? El genocidio no da para más. El régimen israelí está completamente empantanado junto con Estados Unidos en las arenas, en los escombros, en la sangre de Gaza, y lo vamos a ver realmente pronto, en menos de 2 años. Daniel Lobato, muchísimas gracias por tu análisis y tu pronóstico. Nos vemos pronto aquí en La Base. Como siempre, un placer. Llegamos al final. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red para que podamos hacer programas como este en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Nos despedimos hasta la semana que viene y a lo largo de esta semana les daremos una pequeña y modesta sorpresita. Hasta pronto.